de lo interesante a lo verdadero. Ver no es saber. Frontera, una palabra del pasado. Lo local. Lo global. Y el periodismo. Estar, ver, Oír. Compartir. Pensar. Exprésate. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Exprésate. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es las comunicaciones interpersonales y sociales. Esta noche tenemos especialistas que nos ayudarán con ese tema. Nos acompaña la doctora Julia Martínez, actual docente de la Universidad Nacional de Loja en la carrera de Ciencias en la Comunicación Social. Asimismo nos acompaña el doctor Eber Sánchez, magíster y también docente de la carrera de Comunicación Social. Es importante recordar que al momento de hablar sobre las comunicaciones interpersonales entre dos o más personas, se prolonga una base de emociones y sentimientos que producen reacciones. Es decir, podemos encontrar varios contextos como son involucrar una familia, un grupo de amigos, el matrimonio, incluso amistades, entornos laborales, clubes sociales, en fin, un sinnúmero de más términos. Quisiera que nuestros oponentes en esta noche hagamos un análisis crítico sobre las comunicaciones interpersonales y sociales. Y para la doctora Julia Martínez, bienvenida. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Igual usted, doctor Eber, muchas gracias. Quisiera primero empezar con una pequeña definición, si nos puede ayudar, doctora Julia. ¿Cómo usted relaciona las comunicaciones interpersonales y sociales actualmente? ¿Cómo relaciono? ¿Cómo Sí, defino? sí, por favor. ¿Qué es para mí la comunicación? Las comunicaciones interpersonales en la sociedad. Bueno, pues es un tipo de comunicación humana, pero que se da de tú a tú o de individuos hacia individuos, pero no hacia un público masivo, ¿no? O sea, yo por comunicación interpersonal entiendo eso, la comunicación entre humanos, pero digamos que en un ámbito más privado, ¿no? En diferencia a la comunicación de masas, que sí que es a partir de un emisor hacia un público masivo, ¿no? Sí, y estas relaciones influencian de manera negativa o positiva en la sociedad. Hombre, yo creo que no es que no influya ni de manera positiva ni negativa, sino que es una necesidad humana. Por supuesto. La comunicación, entonces, bueno, positiva tanto que vital, yo creo. Claro, necesariamente, doctor Eber, las relaciones interpersonales en la actualidad son afectadas por las redes sociales. El día de ayer tratamos sobre las redes sociales en la comunicación, que va relacionada con el tema de hoy. ¿Cómo usted cree que en la actualidad se maneja este tipo de redes sociales involucrada en ese tema como es la comunicación interpersonal? Sí, bueno, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Pero en el caso de las redes sociales, a mi forma de ver, tiene un lado muy positivo para la sociedad. Aunque recuerdo a una periodista italiana quien decía de que los actuales medios de comunicación nos acercan a los más lejanos, pero nos alejan de los más cercanos. Y esto evidentemente es cierto. Hoy en día ya no nos sentamos a la mesa a compartir un almuerzo, una cena o un café con la familia, porque cada uno está en sus actividades comunicacionales. Y si es que llega a reunirse la familia, probablemente el uno esté con el iPhone, el otro con el celular y el otro con otro aparato, y no hay esa comunicación, esa interrelación a la que estábamos habituados, al menos hasta hace pocos años. Doctor, ¿y usted cree que es necesario involucrar estas relaciones interpersonales desde pequeños, desde una familia orientada? Creo que no, porque la sociedad tiene que adaptarse a los cambios. Y si bien es cierto, en mi niñez no había internet, nuestros niños hoy lo usan absolutamente para todo. De tal manera que no podríamos aislarnos de la sociedad ni aislarnos del conjunto de costumbres
que nos traen los nuevos medios de comunicación. Lo que sí podemos es orientarlos para que tengan un mejor uso de las redes sociales, un mejor uso de las innovaciones de este tipo. Doctora Julia, y usted, analizando lo que nos dice el doctor Eber, ¿cómo usted ha visto la influencia de esto, de las redes sociales? En este caso, muchos de los jóvenes utilizamos Facebook, Twitter, y ya no utilizamos una relación con nuestra familia en nuestro hogar. ¿Se ha perdido valores? Pues yo coincido con lo que dice Eber, que nos tenemos un poco que adecuar, ¿no? Adecuar a lo que la vida en la actualidad nos ofrece. Yo también soy usuaria de las redes sociales y de internet, por supuesto, y me gusta, ¿no? Y de hecho no me gustan, o sea, no estoy de acuerdo con demonizar, porque es una herramienta. Entonces, ni buena ni mala, o sea, no tiene signo, sino el uso que le demos. Por lo tanto, igual coincido con Eber en lo que él decía, que sobre todo a las nuevas generaciones, bueno, y en realidad como a la sociedad en general, haría falta darnos, o bueno, unas nociones de cómo se utiliza esta herramienta para que sea positiva, ¿no? Para la sociedad, puesto que yo creo que es muy positivo, ¿no? El disponer de estas herramientas y podernos comunicar a través de ellas. Sí es cierto que, claro, nuestro tiempo es limitado, entonces si le dedicamos tiempo a las redes sociales, obviamente le estamos dejando tiempo de dedicar a otro tipo de relaciones, pero insisto en que está en el hecho de hacer un uso responsable, por un uso consciente de... Al momento de emitir una información, uno debe hacerla correctamente, responsablemente y siempre con la veracidad prudente. Es necesario también dar un compromiso a ustedes como docentes al momento de realizar una comunicación interpersonal. ¿Cuál sería su compromiso, doctora Julia? En cualquier tipo de comunicación interpersonal, sí, por cara supuesto, a cara con un familiar o claro, un amigo. Como... en este caso podríamos hacerlo en la universidad, como docente. Mi comunicación interpersonal... Sí, ¿cómo lo maneja usted con sus alumnos? Mi compromiso como... Sí, como docente. Hombre, pues en el caso de como docente, hablando como docente, pues mi compromiso está en que por lo menos los objetivos que me he planteado para que mis alumnos conozcan se consigan. Por eso, y a mí personalmente me ocurre, muchas veces estoy explicando una cosa o un tema, lo que sea, y dudo si se me ha entendido. Y es un poco una mini obsesión que yo creo que los profesores debemos compartir, es yo lo tengo claro, yo lo estoy exponiendo a un grupo y no estoy segura si se me está entendiendo bien o no. Por tanto, la retroalimentación es fundamental, ¿no? Claro. Doctor Eber, al analizar lo que nos dice la doctora Julia, citando este ejemplo, ¿usted cree que un alumno, al no comprender y no escuchar, puede malentender la información y pasarla a los compañeros, en este caso, influenciaría de manera negativa? Probablemente, y eso ocurre, diríamos que a diario, pero justamente ahí está el rol y la responsabilidad del docente para guiarle al alumno. Pienso que el docente debe actuar íntimamente ligado con la moral, con la ética, con la responsabilidad para llevar adelante algo tan grande y de tanta responsabilidad como es un grupo humano, como es en este caso un grupo de estudiantes. No se diga que no son escolares ni de secundaria, sino de la universidad. Es decir, que la responsabilidad crece aún más en este sentido. Sí, es verdad. La comunicación social explícitamente interpersonal es un fenómeno social influido por diferentes imaginarios sociales de las personas. Realmente lo anuncian varios psicólogos en lo que se refiere a la comunicación interpersonal y nos dicen que al establecer polémicas, controversias generadas por un medio de comunicación, afecta el desenvolvimiento de la comunicación social y ello ha afectado la reacción de la colectividad. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Doctora Julia. Sí, como que perdona, ¿puedes repetir? Las polémicas, sí. La controversia generada por un medio de comunicación, ¿cómo afecta el desenvolvimiento de comunicación social e interpersonal y así verse afectado en la reacción de la colectividad social? O sea, ¿cómo los medios de comunicación influyen? Sí, o sea, las polémicas... Sí, las polémicas que tratan de la actualidad de los medios. Sí.
¿Eso influye a la colectividad? Hombre, yo, por supuesto, y es que creo que, o sea, uno de los efectos de los medios de comunicación, o uno de tantos, es que crea un poco de ejemplo. Entonces, si estamos viendo una manera de comunicarse a través de los medios de comunicación, la sociedad creo que en cierta medida va a copiar esa manera de comunicarse, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto que creo que los medios de comunicación afectan en cualquier ámbito de la vida, cuanto más en el ámbito comunicativo interpersonal. Sí. Claro, es muy importante, y ahora en la formación profesional que debe tener todo ser humano, incluso y en ese caso la formación periodística, se ha podido escuchar, incluso ha habido ocasiones en que se prestan personas no empíricas y tratan de beneficiarse hablando sobre un tema para su beneficio propio. ¿Ustedes estarían de acuerdo en... Usted, doctor, usted escribe bastantes editoriales, ¿verdad? Usted, por ejemplo, al momento de escribirlo, ¿cómo lo hace? ¿Lo realiza durante investigaciones o por qué lo hace al escribir esto? Sí, bueno, me gustaría dar contestación a la primera pregunta. En primer lugar, lamentablemente los medios de comunicación hoy en día están movidos no por la ética, ni la moral, ni las buenas costumbres, sino por el ranking. Quien vende más es el más importante, y lamentablemente vemos en nuestro país, por ejemplo, quien más corrupto fue, que haya ocupado un puesto político, luego después se lo pelean para entrevistarlo y para llevarlo a su medio de comunicación. Y a nivel mundial incluso, vemos de que nos interesa más una gripe de Shakira que una hambruna en África, por ejemplo, o un problema social en Siria. De tal manera que está desde los medios de comunicación mal orientada la comunicación, valga la redundancia, en forma general. No diríamos movida por el mal ejemplo, como tú lo mencionaste, sino más bien por el ranking, ¿no? Por el dinero, por el interés económico que hay dentro de este juego, ¿no? De este juego social. Doctora Julia, ¿y cómo cree que podríamos nosotros, como comunicadores sociales y ustedes como docentes, evitar este tipo de problemas? Hombre, pues mira, yo sabes que eres alumna mía, vamos, compartimos la clase de ética, que negándose a hacer cierto tipo de información, ¿no? Y creo que ahí está, o sea, creo que la responsabilidad de los comunicadores es fundamental para que la información de masas goce de buena salud. Entonces creo que es el momento de negarse a hacer determinadas prácticas o intentar hacerlo de acuerdo, o sea, realizar la profesión de la manera que uno cree conveniente, teniendo siempre en cuenta que el trabajo que uno está realizando en estos medios de comunicación es un servicio público. Por supuesto. Y tiene una responsabilidad social muy importante, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, me parece que es lícito, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio. Doctor Eber, ¿nos puede citar con un ejemplo tal vez que usted haya vivido en este último tiempo? Tengo entendido que usted estuvo en otra ciudad. Al momento de llegar aquí a nuestra ciudad, ¿ha conocido algún caso en el que se han visto involucrado personas que traten de calumniar o faltar la moral a través de un medio de comunicación social? Bueno, no un caso, he visto mucho, ¿no? Muchos, yo estoy totalmente de acuerdo con Julia en cuanto a aquello de que debemos estar apegados siempre a la ética al momento de trabajar como comunicadores. Es más, la actual ley de comunicación ampara, protege y defiende al comunicador. Pero muchas veces, y lo lamentable de todo esto es de que las leyes quedan nada más que en el papel, porque difícilmente un subalterno o un comunicador que trabaje para un medio de comunicación podrá escribir o dejar de escribir, comunicar o dejar de comunicar algo que al jefe no le guste. De tal manera que de alguna manera nos vemos obligados, hablo en general de los comunicadores, si se quiere a nivel mundial, obligados por el medio al que estamos trabajando, por el medio que nos paga, por el medio al que elaboramos.
Y no te olvides de que detrás de cada persona existe una familia que mantener, de tal manera que una persona lo piensa 2 veces antes de decir, bueno, es que yo me voy y punto final. Por sus intereses. Exactamente. Por eso, claro, es necesario construir mejores relaciones entre los seres humanos y así poder obtener una mejor calidad de vida. Regresamos en unos momentos más, vamos a una pausa comercial. A lo verdadero. Ver no es saber. Frontera, una palabra del pasado. Lo local. Lo global. Y el periodismo. Estar, ver, Oír. Compartir. Pensar. Exprésate. Para ejercer el periodismo ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias, y convertirse en parte de sus destinos. Ryszard Kapuscinski, periodista, historiador y poeta polaco. De lo interesante a lo verdadero. Ver no es saber. frontera, una palabra del pasado. Lo local. Lo global. Y el periodismo. Estar, ver, Oír. Compartir. Pensar. Exprésate. Continuamos con nuestro programa Exprésate. Hacemos una cordial invitación a ustedes, amables televidentes, para que nos escriban a nuestra página de Facebook con la palabra Exprésate y pueden unirse a nuestro grupo. Continuando con el análisis, doctora Julia, ¿los medios de comunicación representan un tipo de control social? Sí, obviamente. O sea, un control social, sí, ejercen, digamos, gran influencia, ¿no?, en la sociedad. De hecho, bueno, pues como estudiantes de comunicación sabemos, bueno, pues que entre otras cosas determinan de qué hablar, ¿no?, la agenda, ¿no?, de qué temas de interés. Y por supuesto, pues sí, ejercen control, ¿no?, y poder sobre las sociedades. Es un mecanismo de poder a día de hoy. De hecho, se habla que el poder ahora mismo se encuentra no solo en el poder político, sino en los conglomerados de comunicación mundiales, ¿no?, que poseen, digamos, todos los canales de comunicación que existen, ¿no? Entonces, al controlar todo eso, tienen un gran poder, obviamente. Sí. ¿Está de acuerdo usted, doctor Ever? Totalmente de acuerdo con Julia. Los medios de comunicación hoy en día ejercen un poder total sobre la sociedad. Vemos de que las modas entran a través de los medios de comunicación, la comida, lo que se quiere vestir, lo que se quiere decir incluso, las modalidades de la lengua cambian a través de los medios de comunicación. Esto probablemente sea nocivo, a mi manera de ver, porque no asimilamos lo que es bueno para nosotros, ni guardamos nuestras tradiciones, sino que generalmente copiamos lo foráneo, lo que viene de otros lugares. Por ponerte un ejemplo, los hindúes usaron por 3000 años el arete en la nariz, hasta que un norteamericano se lo puso por primera vez y luego le proyectó al resto del planeta a través de los medios de comunicación, y hoy ves
que es una moda simpática para unos, no simpática para otros, pero al fin es una moda que se ha expandido a través de los medios de comunicación. Una tendencia. Exacto, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Y como ese hay muchos más que habría que escarbar. Por supuesto, doctora Julia, ¿los medios de comunicación son los causantes del conformismo de las masas? No, yo creo que no. No lo creo así. No creo que los medios de comunicación sean... O sea, creo que si no hubiera medios de comunicación, o sea, digamos que haciendo esa frase o esa sentencia en negativo, no creo que si no hubiera medios de comunicación las masas estarían más despiertas. No lo creo así. Es que vuelvo a lo mismo que decía antes, es una herramienta también, ¿no? Entonces, es que todo depende del uso que se le dé, ¿no? Y es cierto que hay, bueno, tomamos conciencia de muchas desigualdades e injusticias del mundo a través de los medios de comunicación, eso tampoco lo debemos olvidar. A mí, ya te digo, mira, en mi profesión la amo, me parece una grandísima herramienta, pero me parece que hay déficit en digamos, utilizarlo en favor de la masa, ¿no? Digamos que es verdad que se han apropiado de los medios de comunicación empresas privadas que, bueno, buscan un fin no ético en relación a los efectos que tiene el trabajo que desempeñan, ¿no? Socialmente. Claro. Entonces, no lo creo, para nada lo creo que sea la causa de que la masa esté dormida, para nada. O sea, al contrario, creo que también es de cierta conciencia y también es una herramienta de debate y de conocer lo que pasa en el mundo. O sea, no quiero aportar a los discursos a los que se demoniza los medios de comunicación. No, porque mi profesión y no lo permite. Claro, no, porque no es así tampoco. No es así. Claro que sí. Doctor Eber, ¿usted está de acuerdo con lo que nos menciona la doctora Julia? Si los medios de comunicación son los causantes del conformismo de las masas. Bueno, depende de quién los use. Generalmente detrás de los medios de comunicación está un poder. Recordemos que ha habido dictaduras, por ejemplo, fascistas en la historia de la humanidad, en Alemania, en España, Francisco Franco, en Italia. Entonces ellos siempre han usado los medios de comunicación para proyectar sus intereses a las masas, de tal manera que han sido usadas estas masas por los medios de comunicación. En otro caso, por ejemplo, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, también a través de los medios de comunicación han proyectado una imagen, en este caso positiva, en este caso en contra del apartheid, que ellos supieron ganar esa guerra contra el apartheid, contra el racismo, de tal manera que no son precisamente los medios de comunicación los que influyen, sino quien está detrás de los medios de comunicación. Por supuesto. También quería hacer un pequeño énfasis en lo que se relaciona con nuestro nivel de cultura en Loja. ¿Cómo ustedes han podido observar cuál es el método que ustedes ven de los jóvenes especialmente? ¿Qué cultura se inclinan ellos? Yo te respondo yo. O sea, ¿cómo inciden los medios de comunicación en la cultura de los jóvenes? Sí. Bueno, yo la verdad, mira, para responder con propiedad, es que yo hablo sinceramente, veo muy poquito televisión, llevo muy poquito tiempo en Loja y no puedo responder a esta pregunta así, digamos, con cierto carácter crítico de saber muy bien lo que estoy diciendo. Sí que sé que en Ecuador, bueno, ahora sobre todo en la televisión pública, sí que creo que están reservando una parte de la parrilla de la programación en horario que se supone que la gente joven está frente a la televisión con contenidos educativos, ¿no? O culturales. Entonces, eso es lo que puedo decir, no sé qué nivel de incidencia, la verdad que no, esa pregunta no la puedo contestar así, porque no lo desconozco. Claro, por supuesto. Doctor Eber, usted que conoce un poco más de nuestra cultura, ¿cómo usted lo ha visto? ¿Cómo cree que ha influenciado en los jóvenes? ¿Te refieres a los medios de comunicación? Sí, los medios de comunicación. La misma influencia que han tenido siempre.
Si tú te remontas 50 años atrás, tú te das cuenta de que hay una influencia en la juventud a través de los medios de comunicación. La misma influencia existe hoy, de tal manera que esto está nuevamente, reitero, acreditado por el ranking, por el negocio, por la cuestión económica, y es eso lo que se proyecta en la juventud. Lamentablemente, digo lamentablemente porque probablemente dejamos de lado nuestras tradiciones, nuestros valores culturales, para embarcarnos en una cultura que no es la nuestra, en unos productos que no son los nuestros y en unas costumbres que evidentemente no son las nuestras. Por supuesto, así es. ¿Es necesario, ustedes creen que es necesario seguir un modelo humano para establecer una adecuada comunicación? ¿A qué modelo humano te refieres? Por ejemplo, por citar un ejemplo, si es que en nuestros hogares desde pequeños nos inculcan valores positivos, cuando llegamos a ser adultos, los medios de comunicación influencian en ellos por los diferentes tipos de cultura, sea por ejemplo música, por ejemplo. Tenemos diferentes gustos, hay personas que les gusta el rock, salsa, merengue, incluso los medios de comunicación influencian de cierta forma para que los jóvenes sigan cierta tendencia, pero es muy importante recalcar que los valores que nos han enseñado desde pequeños siempre seguirán. Pero los medios de comunicación ¿afectarían a ellos? De hecho, y totalmente, yo creo, ¿qué más quisieran los padres encerrar en una burbuja a cada niño? Pero lamentablemente entre los padres y el niño están los medios de comunicación. Cuando tú estás en tu trabajo, tu niño probablemente esté viendo programas que tú no lo dejarías ver, o está metido en el internet viendo cosas que probablemente no le dejarías ver. De tal manera que no es solamente cuando ya son adolescentes o cuando ya crecen que los medios de comunicación empiezan a influir en la persona. Los medios de comunicación empiezan a fluir desde el vientre mismo de la madre, porque el momento que la madre ve una telenovela o un programa de farándula, ya está influenciando genéticamente a ese niño. De tal manera que los medios de comunicación son testigos prácticamente desde la cuna hasta la mortaja mismo del ser humano. Así es, doctor Eber. Doctora Julia, ¿usted qué piensa al respecto sobre el comentario que nos dio el doctor Eber? Particularmente, ¿puede darnos unos ejemplos la diferencia entre su país y aquí la ciudad? En cuanto a medios de comunicación. Pues mira, sorprendentemente estamos a tantísimos kilómetros de distancia y formamos parte, pues de culturas distintas, de cierta manera, y los usos de medios de comunicación son muy similares. Es decir, lo que hablábamos son modelos globalizados. Vamos, de hecho, lo sabemos, son muchísimos programas que hay aquí, o un gran número de programas que se pueden ver aquí, son formatos que se han comprado. La idea de, o bien de Estados Unidos o bien de otros países, que se reproducen exactamente igual en otros países. Por lo tanto, quiero decir que no hay tanta diferencia de modelo de comunicación de un continente a otro, lo que nos reafirma en la idea de que la globalización está presente a través de y en los medios de comunicación. Por supuesto. Doctor Eber, ahora, por ejemplo, con la ley de comunicación, ¿en qué usted lo relaciona a este tema que estamos hoy tratando, que es la comunicación interpersonal y social? ¿Cómo lo relaciona con la ley de comunicación? Bueno, el propósito, pienso de que es muy noble de la ley de comunicación, es decir, llegar de una manera igualitaria a todos los ciudadanos del país. En partes iguales, colaborar, digamos, con lo que es la comunicación, es decir, medios públicos, privados y comunitarios, pero ojalá que se dé este propósito, ojalá que se cumpla este propósito y llegar de una manera igualitaria a todos los ciudadanos del país. Reitero, siempre hay intereses detrás de esos medios de comunicación, detrás de una cámara siempre hay un interés lamentablemente económico, sino político, y eso probablemente llegaría a tergiversar el propósito mismo de la ley de comunicación. En sí, defiende sí a los ciudadanos, defiende a quienes tienen un medio de comunicación, y esperemos que en el mejor de los casos se cumpla a cabalidad
este propósito. Doctora Julia, para concluir con este tema, ¿nos puede dar alguna sugerencia o conclusión respecto a la comunicación interpersonal y social? Una conclusión, Sí. una recomendación. Sí. La comunicación entre personas, pues no, yo, o sea, simplemente no sé muy bien qué responderte a una recomendación de la comunicación entre, no sé, sinceridad, honestidad. Me parece que, y para mí por experiencia propia un poco en la vida, cuando a mí a lo mejor me ha costado comunicarme con alguien respecto a algo que me ocurría o algo, me he dado cuenta que hablando con sinceridad la gente te entiende. Así es. O sea, que en esto de la comunicación se percibe mucho como humanos cuando alguien habla de corazón, ¿no? Aunque estemos un poco, no estemos de acuerdo muy bien con ese posicionamiento, pero parece que se nota mucho cuando alguien habla de manera sincera, ¿no? Entonces creo que sí que es un condicionante fundamental, aparte de para la salud de una misma, ¿no? Comunicarse desde la sinceridad. Sí, muchas gracias, doctora Julia. En el siguiente bloque hablaremos con el doctor Ever cuáles han sido sus experiencias que ha tenido en los últimos, en este último año, de acuerdo a la comunicación interpersonal. Regresamos dentro de un corte comercial. De lo interesante a lo verdadero. Ver no es saber. Frontera, una palabra del pasado. Lo local. Lo global. Y el periodismo. Estar, ver, Oír. Compartir. Pensar. Exprésate. La verdad. Solo la verdad. Nada más que la verdad. Exijamos la verdad. Merecemos la verdad. La libertad de expresión. Por un verdadero Estado de Derecho y no de opinión. Si el diario dice que usted se murió, cuando usted sigue vivo, hay un solo modo de arreglarlo: publicar su resurrección. Gonzalo Peltzer, abogado, catedrático y periodista argentino. De lo interesante a lo verdadero. Ver no es saber. frontera, una palabra del pasado. Lo local. Lo global. Y el periodismo. Estar, ver, Oír. Compartir. Pensar. Exprésate. Continuamos con nuestro programa Exprésate. Quisiera hacer un pequeño análisis a nuestros docentes que están como invitados esta noche. ¿Ustedes están de acuerdo con la ley de comunicación? Bueno, ya hemos hecho un poquito mención antes y bueno, claro, es un tema de mucha actualidad. A mí personalmente hay muchos puntos de la ley de comunicación que me parecen interesantes, que me parecen innovadoras, también viniendo de España, ¿no? Que tenemos una ley de comunicación, una ley de audiovisual súper diferente, ¿no? Pero desde la página 1. Entonces, mi punto de vista es que
por ejemplo, la división del espectro en el 33% público, 33% privado y 34% comunitario, me parece una idea magnífica y no sé, desconozco la verdad si en algún país ahora mismo conviven esos tres tipos de medios. Ahora también es verdad que me asaltan muchas dudas, ¿no?, de cómo se va a llevar a cabo. Bueno, que estoy un poco expectante a ver cómo se va a resolver luego, se va a llevar a la realidad ese texto, ¿no? Y no sé qué te parece a ti, Ever, pero a mí en ese sentido me parece interesante. Doctor Ever. Sí, de hecho opino igual que Julia, pero siempre cuando se siembra algo hay que esperar para que germine y para que produzca. De tal manera que creo que aún falta mucho para ver qué resultados da, qué frutos da la nueva ley de comunicación. Hay muchas cosas de que tardará probablemente años en que tengamos ya una visión más clara y unos resultados más concretos sobre lo que se quiere o a lo que se quiere llegar con la nueva ley de comunicación, que es lógicamente la igualdad que tienen los ciudadanos en expresarse y también en ser informados. Me gusta, entre otras cosas, por ejemplo, aquello que se ha puesto freno al linchamiento mediático, por ejemplo, porque si tú analizas en nuestro país, por cualquier cosa, mediáticamente le linchaban a esa persona. Es decir, como dicen nuestros políticos, le declaraban culpable antes de haber tenido un juicio. Entonces, esto me parece muy positivo en el espectro social que vive actualmente en nuestro país. ¿Están de acuerdo con algún otro artículo de la ley de comunicación, doctora Julia? Sí, a mí yo también insisto en lo que dice Ever, a mí el que se recoja el concepto de linchamiento mediático me parece súper interesante, porque yo también en España hay una práctica, sobre todo que viene de la farándula, la que a la gente, a los invitados, se les despelleja, o sea, se les lincha, se les destruye la imagen, ¿no?, sentenciándoles. Y estoy súper de acuerdo y me sorprendió mucho cuando conocí ese concepto. Y también me parece muy interesante, y también desde el punto de vista de la comunicación y desde las facultades de comunicación, que el 40% de los contenidos en radio y en televisión, no sé si es 50 en radio y 40 en televisión o una cantidad así aproximada, que tenga que ser de producción nacional. Eso me parece una oportunidad para los comunicadores y comunicadoras, bueno, pues muy interesante. Y además, justo el debate que teníamos hace un ratito, que hablábamos que cómo exportamos contenido, ¿no?, y cómo copiamos contenido, con lo cual estamos copiando cultura, ¿no?, de otros países del mundo. Entonces toda esta producción propia, que tampoco garantiza que vaya a ser culturalmente nacional, pero bueno, por lo menos está hecho y producida por gente de aquí, con lo cual a nivel profesional también es interesante, ¿no? A mí en ese sentido la ley me parece, estoy muy de acuerdo. ¿Ustedes creen que existen principios? Los comunicadores sociales deben tener principios. ¿Cuáles creen que serían? Pero por supuesto que el comunicador debe llevar la batuta en cuestión de principios, toda vez de que es la cara de una información, toda vez que es quien da a conocer un evento, quien lo informa, quien lo transmite. Pero si tú te puedes analizar sociológicamente, el linchamiento mediático, por ejemplo, no es una figura de los medios de comunicación, es una figura social. Cuando la compañera del curso se quedó embarazada, ¿qué sufre? Es un linchamiento mediático, por todos sus compañeros, por quienes la conocen. Mírala, ahí va, ella salía con tal. Entonces es un linchamiento social, en primera instancia, el famoso chisme. Calumnias. Exacto. Si esto lo llevas al campo profesional, se convierte en linchamiento mediático. Pero desde ese punto de vista, el linchamiento mediático no es sino la profesionalización del chisme, ¿no? Llevado ya a un campo profesional, llevado a los actuales sistemas de comunicación y a los medios de comunicación actuales. Totalmente de acuerdo contigo.
porque, o sea, no solo es la profesionalización, sino que es la mediatización, o sea, es... Exactamente. Claro, y ya a mí me ocurre mucho cuando veo, es que, ya os digo que aquí tampoco tengo mucha experiencia, llevo poco tiempo en Ecuador, pero bueno, me imagino que aquí existen esos programas iguales en los que llegan a un invitado de farándula y entre todo el mundo, bueno, pues lo insulta o se pone genera un poco polémica, en tela de juicio sus actuaciones o sus parejas o cómo ha salido vestida o vestido o lo que sea, ¿no? Entonces a mí no me, o sea, me recuerda que a los leones de Roma del siglo XXI, ¿no? Como el público, la masa va a ver cómo despellejan, asesinan, matan, descuartizan a otro ser humano, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ya a mí, o sea, poner límites a esas prácticas, puesto que crea luego sociedad, me parece muy interesante y aparte de necesario. Porque, o sea, si nosotros estamos viendo en televisión cómo personas, y encima profesionales, están machacando a otras personas, actuamos, o sea, nos influyen, ¿no? Con lo cual luego, como tú dices, en casa, en clase, en la sociedad en general, pues habrá gente que repita patrones, ¿no? Exactamente. Que cree ejemplo. Exacto, y si ese pequeño chisme que ocurre en el aula, o que ocurre en el medio, o en la piscina, o en el club de baile, o lo que sea, lo llevas a un ámbito mundial, es exactamente igual. Recordarás cuando Estados Unidos invadió Irak, hubo un linchamiento mediático contra el dictador de entonces, Saddam Hussein. Entonces se inventó de que había armas masivas nucleares y todos repercutían al unísono, cual eco, esta posición de Estados Unidos, que no era sino preparando socialmente al planeta para que apruebe una invasión ilegítima. Entonces eso de alguna manera y a nivel mundial o global también se vuelve un linchamiento mediático, de tal manera que la sociedad vive del linchamiento. O sea, aquí enhorabuena está esta ley para justamente frenar este tipo de linchamiento mediático. Claro, pero a mí, por ejemplo, en la ley de comunicación lo que me inquieta son estos órganos de control, ¿verdad?, que van a mediar para que esos principios se lleven a cabo. Entonces, yo confío, soy más partidaria de que exista un autocontrol dentro del gremio, ¿no? Y que seamos los propios profesionales o que sea en el ámbito profesional quien se autocontrole en el ejercicio de esta profesión tan poderosa, que venga un organismo externo a controlar todo esto. Me parece necesario, pero me da miedo ver quién va a conformar ese gabinete de control, ¿no? Porque el control siempre, bueno, ¿no?, te da un poco te dice, bueno, cuidado, ¿no?, que no vienen a controlar. Entonces, bueno, me parece necesario, porque debe haber algún organismo, me parece a mí que es conveniente que exista un organismo que rija un poco esta serie de prácticas, pero como los límites son tan difusos en esta profesión, donde hay censura y donde hay libertad de expresión, cuando es conveniente, cuando no, es un tema delicado. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que ustedes existe la libertad de expresión? Hombre, yo quiero pensar que sí existe, si no me deprimiría, claramente, si pienso que no tengo el derecho a expresarme libremente. Ahora, que haya límites en algunas circunstancias, que esto no sea el paraíso, es decir, que no, pues obviamente, ¿no? Pero yo afirmaría que sí que hay libertad de expresión, o yo me siento así, ¿no? A lo mejor con el 100%. O que hay cosas que no se pueden decir también por cuestiones culturales. Y por respeto también. Sí, bueno, o por moral, o sea, sí, o por una moral compartida. Sí, bueno, pero que, no sé, hay temas tabú todavía socialmente que en ciertos sitios no se pueden tratar, o con cierta gente no se puede tratar, o nos da vergüenza tratar, ¿no? Entonces, bueno. Eso es lo más común que está pasando en nuestro medio. Usted, doctor Eber, piensa que ¿tenemos libertad de expresión? Bueno, de hecho hay un medidor muy simple, incluso para los niños de la escuela, que si es que no lo hubiera, no estuviéramos aquí diciendo esto. No como muchos medios se atreven a decir lo que quieran y te repiten cada minuto que no hay libertad de expresión. Yo reitero y enfatizo nuevamente, si no lo hubiera, no estuviéramos aquí. Así es.
Realmente quiero agradecerles a ustedes por compartir este espacio. Ha sido de mucha ayuda su análisis muy crítico. Muchas gracias, doctor Eber, doctora Julia, y a ustedes, amables televidentes, por su amable sintonía. Los esperamos el día de mañana. Buenas noches. De lo interesante a lo verdadero. Ver no es saber. Frontera, una palabra del pasado. Lo local. Lo global. Y el periodismo. Estar, ver. Oír. Compartir. Pensar. Exprésate.